Vean ustedes cómo es muy importante entrar al corazón. Y la única llave que sirve para entrar al corazón es el silencio y la soledad. Esas dos hermanas gemelas, las dos empiezan con ese silencio, soledad. Cuando tú logras tener un silencio y una soledad silenciosa, entras a tu corazón. ¿Qué le pasaba a Cristo en su vida pública? Recuérdense, Jesús con frecuencia en los 4 evangelios, que es un solo evangelio, pero escrito por 4 evangelistas, Jesús se apartaba. La pregunta clave sería, ¿para qué se apartaba Jesús? Fíjense bien, se apartaba para entrar en la intimidad con su Padre Dios. Eran los momentos que Jesús se daba, se autorregalaba. Yo creo, hermanos, que así como Jesús se autorregalaba, se daba esos momentos de apartarse para poder entrar en la intimidad con su Padre Dios. Nosotros por igual. Una ama de casa, yo conozco muchas amas de casa que después de que ya levantaron los trastes de la cocina, que ya hicieron su trabajo doméstico, se van a la parroquia. Me acuerdo, mi madre así era. Mi madre a las 3:30, 4 de la tarde, siempre se iba a la parroquia. Porque ella me decía, ay, tan a gusto que está la parroquia silenciosa, fresca. Y yo ahí llego y empiezo a tener intimidad con Dios. Hermanos, para eso hay que apartar el tiempo. Hay que autorregalarnos esos momentos. Algo también que nos debe de hacer entender como una capacidad que se pierde cuando se pierde el silencio es la capacidad de crear belleza. Se dice que ahorita están en quiebra o en crisis los creadores de belleza. ¿Por qué? Porque ya no hay silencios. Un gran investigador científico, un gran músico que crea música verdadera, no ruidos y tamborazos. Fíjense cómo necesitamos música buena, música que eleve el espíritu, que nos haga descansar. Un día platicando con un gran músico de aquí de Guadalajara, le preguntaba yo, ¿qué tiene que ver un silencio en una pieza de música clásica? Y me decía, hay ciertas piezas de música que lo más importante no son los sonidos, son los silencios que están muy bien colocados. Y me ponía un ejemplo él, decía él, el silencio en una pieza de música es como el cielo y los sonidos son como las estrellas. Las estrellas no pueden brillar si no hay un cielo oscuro. Y el cielo oscuro donde brillan las estrellas, que son como los sonidos en las piezas de música, es el silencio. Bien, también no habría inventos científicos. En un laboratorio de invención científica, bien cabe la palabra silencio. No solamente el silencio es una palabra de sacristía, es una palabra de laboratorios científicos, es una palabra que está en los hospitales, porque el enfermo necesita silencio para recuperarse. Entonces, cada día la palabra silencio se vuelve una palabra un tanto mágica, un tanto una palabra que nos sugiere muchas cosas. Creo yo que también las ciencias humanas hoy en día se están interesando por el mundo del silencio. El mundo del silencio que no solamente es un tema religioso, claro, es eminentemente religioso, porque en el campo, por ejemplo, de la oración, sin silencio no podemos tejer ninguna oración. Y en el campo, por ejemplo, del misterio eucarístico, cuando nosotros venimos a una misa, por lo menos ocupamos 2 silencios. El silencio de la escucha en la palabra y el silencio de adoración de la Eucaristía. Y si a eso añadimos el silencio penitencial del principio y al final el silencio de la común unión de la comunión, es el más bello silencio, el último. Cuando ya tenemos el peso del amor encima de nosotros, cuando ya nos sentimos perdonados, ya llenos de la palabra de Dios, después de haber adorado a Jesús en las manos del sacerdote, ahora tenemos el peso de Dios que está dentro de nosotros, de manera sacramental. ¿Qué nos queda en ese momento? Un silencio de comunión. Una vez me dijo una señora, mire padre, a mí lo que más me gusta es cuando se acaba la misa, que ya nos bendice el sacerdote, me quedo en la banca unos 5, 10, 15 minutos. Yo ahí le doy vuelo al silencio de llenura, de saciedad.
Yo siempre he pensado que lo más bello de un silencio es el silencio de plenitud. Yo siempre les pongo el ejemplo de los niños pequeñitos que se alimentan del pecho de su madre. Esos niños cuando tienen hambre gritan su hambre. Y cuánto duele ese alarido de esos niños de cuna que tienen hambre, gritan su hambre. Pero cuando llega la mamá y les da el pecho y les da leche y el niño se llena, el niño termina dormido en un silencio bellísimo. No hay cosa más bella que un niño recién amamantado, porque allí está el silencio de la comunión, es el silencio de la hartura, de la llenura, de la saciedad. Pues hermanos, yo creo que el silencio nos da ese marco para el gozo de la saciedad. Y vamos a terminar, aunque hay más capacidades, pero voy a terminar con la capacidad con la que siempre me gusta terminar. Cuando hablamos de qué cosas yo pierdo al perder el silencio, pierdo la capacidad de la verdad. El silencio, entre otras cosas, es camino a la verdad. El que logra adentrarse mucho en el mundo del silencio, llega a ser lo que es, no lo que aparece. Porque en el mundo muchas veces no somos lo que somos lo que aparecemos, lo que otros creen que soy, pero no lo que realmente eres. Cuando yo me meto a mi corazón, ahí no cabe ninguna máscara. En el mundo las máscaras funcionan muy bien. Me pongo una máscara de bondad y ahí ando apareciendo como bueno. Y en el fondo no soy bueno, traigo máscara de bondad. Cuando yo me meto al corazón, ahí no cabe ninguna máscara. El silencio de un corazón es el reino de la verdad, porque ahí no valen las apariencias, hermanos. Y ahí, si tú logras identificarte contigo mismo, con tu miseria, con tu grandeza, porque la verdad del hombre no solamente es limitación y miseria, el hombre también es grandeza, es esa mezcla misteriosa. Es miserable porque es pecador, porque muchas veces se equivoca, etcétera, etcétera. Pero también el hombre es grande, primero porque salió de las manos de Dios, fue creado por Dios, y segundo, fue creado para Dios. Ahí están las dos frases que nos hacen descubrir toda la grandeza del hombre. Fue creado por Dios y para Dios. Me gustaría dar una palabra siquiera de lo segundo. Fue creado para Dios. Fue creado para la felicidad perpetua, para la llenura plena. Fue creado para el cielo, allí donde vamos a tener la felicidad perfecta. Hermanos, yo pienso que en los que aprendemos a entrar al mundo del silencio, podemos tener todas estas capacidades. Yo nombré 7 u 8 capacidades. Capacidad de escuchar, capacidad de convertirse, capacidad de encuentro, capacidad de ser profundos y de estar atentos, capacidad de entrar al corazón, capacidad de crear belleza e investigar cosas nuevas, capacidad de contemplación y capacidad de estar con y ser lo que somos. Miren, cuando Jesús escogió sus primeros discípulos y apóstoles, los invitó para que estuvieran con Él, estar con. Solamente se aprende a estar con en el silencio y hacer lo que somos en el mundo del silencio. Qué hermoso que al final de nuestra vida tengamos un gran silencio. Yo cuando a veces voy con los enfermos, que ya están viejitos, que están muy enfermos y que están sumidos, quizás en un abandono, yo me pongo a pensar, si cuando yo llegue a viejito, a viejita, y que ya estoy un tanto abandonado con mi enfermedad, aprovecha. Son momentos de silencio y de soledad muy importantes para purificar el corazón, para tener un encuentro con Dios en la intimidad, para regresar a Dios en la conversión. Fíjense, todas las posibilidades que tenemos. Creo yo que esto hay que agradecerle al Señor. Gracias que el Señor es palabra y el hombre siendo palabra se puede comunicar. Yo ahorita estoy hablando mucho, me estoy tratando de comunicar con ustedes, pero enseguida vamos a tener unos momentos en que vamos a alternar silencios con la palabra. Y en esos momentos en que estaremos en contacto con el misterio eucarístico,
porque Jesús sacramentado nos preside. Creo yo que serán unos minutos en que podremos juntos, interiorizados, recibir el abrazo de Dios. Yo quisiera que después de estas reflexiones que hemos hecho, de todo lo que el hombre tiene al meterse al mundo del silencio, ahora vamos a entrar al mundo de la oración, donde ya no va a ser la palabra del Padre Albino, que es tan limitada, sino vamos a entrar en contacto con el misterio de Dios. Procuraré hablar lo menos que pueda, para ya ir metiéndonos a espacios de silencio, donde no se duerman, donde no se enfaden, sino donde podamos de veras entrar en la intimidad y la contemplación del Señor. Así sea.